Y la obesidad está en aumento en la Argentina y en todas las franjas etarias. Y esto conlleva otro tipo de problemas, además de tratarse de una enfermedad en sí misma. ¿Cuáles son las alternativas para bajar de peso? Se han probado muchas dietas y llega el momento en que se elige la cirugía. ¿En qué casos son recomendables? El doctor Arraca, testimonios. Las cirugías de la obesidad, como se la llama globalmente, es el tema para este episodio de Plan A. Informe mediante, vamos a hacer referencia a uno de los temas que más atención genera y problemas de salud, la obesidad y formas de contrarrestarla. Informe en el aire. En solo 2 años, la cantidad de personas en el mundo que pesan más de lo que se considera saludable creció en 100 millones. Las cifras de la Argentina no escapan a la tendencia. El 23% de los adultos y más del 6% de los chicos son obesos. El exceso de peso es un problema de salud pública que afecta a 1 de cada 3 personas. Cuando las dietas no alcanzan, la cirugía bariátrica es una solución probada que requiere, como en todo acto quirúrgico, profesionales altamente capacitados. En general, el descenso de peso es exitoso, entre el 68 y el 85% de los casos. La cirugía bariátrica también incide en el metabolismo y aumenta la expectativa de vida en 8 años en el varón y 12 en la mujer. Ahora, en Plan A, obesidad al quirófano. Sí se puede. Muy bien, ¿cómo le va, doctor Jorge Arraca? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Muchos años batallando, ¿no?, con las cirugías de la obesidad en un momento de incertidumbre. Han pasado los años, se ha perfeccionado. Ya dejó de ser un cuco esto, Jorge, y están los resultados que lo demuestran, ¿no? Sí, por supuesto. Vos sabés que tiene muchos años la cirugía de la obesidad. Claro. Se conoció a raíz de personas muy conocidas en la sociedad, sí, muy evidentes en la sociedad, y así le dieron mayor difusión. Pero en realidad nosotros mismos hace 20 años que estamos trabajando en esto y han pasado muchas cosas. Y actualmente estamos en un punto, te diría, ideal. Sí. Porque pasamos de hacer operaciones que no dejaban comer a operaciones que hoy permiten que los pacientes coman. Claro. Y encontramos las posibilidades de que los pacientes tengan saciedad, tengan límites, sí, en función de que puedan comer y estén satisfechos con lo que comen. En el contexto de un grave problema, como decíamos en el informe, la obesidad es cada vez mayor, ¿no? Claro, lo que hay que entender es que esto no es para todos los pacientes que son obesos. La obesidad comienza siendo un problema de comodidad, de incomodidad, de autoestima, sí, y progresivamente se va transformando, a medida que progresa, sí, el grado de obesidad, en un problema de salud. ¿Por qué? Porque comienzan a desarrollarse enfermedades asociadas como diabetes e hipertensión, que son las que reducen la expectativa de vida del paciente. Claro. En ese punto es cuando aparecemos los cirujanos con un equipo multidisciplinario a evaluar, a considerar, a ver. ¿Por qué? Porque en realidad esto no es un problema del estómago que con una operación lo corregimos. No. Es un problema de conducta, de comportamiento. Usted siempre de decir, esto no es mágico. No solo no es mágico, sino que no podemos operar el comportamiento. Podemos hacer modificaciones en el aparato digestivo que le den nuevas sensaciones, pero necesitan los pacientes aprender a procesar. ¿Qué pasó en estos años? Sí. Es que estas nuevas técnicas hicieron todo el proceso más fácil, pero el paciente sigue siendo el eje del éxito en todo esto. Claro. Bueno, Roberta es nuestra invitada, quien hoy exhibe un peso. ¿Está cerca de lo que vos pretendías, Roberta? No, sí, estoy más allá de lo que pretendía. O sea, ¿sí? Nunca imaginé llegar a este peso. ¿Querés que vayamos? No sé si el director tendrá algunas imágenes que trajiste, como para también que nos cuentes cómo era la vida cuando tenías muchos kilos de más, cómo es la vida hoy. Allí tenemos algunas imágenes. ¿Esa sos vos, Roberta? Esa sí, esa soy yo. Bueno, has cambiado, ¿no? Pues, sí. Mirá, eso es en Nueva York. En Nueva York, sí. ¿Cuánto pesabas allí? 103 kilos, 106, no sé si. ¿Edad? 25. Bien. Sí. Mucho malestar, ¿no? Claro, yo pensaba eso, lo que dijo el doctor, que uno cuando tiene 26 años no piensa en términos de expectativa de vida, claro, sino más en calidad de vida. Yo tenía... y ahí detengámonos en esa imagen, por favor, director. Sí. Y esta es Roberta también, ¿no? Sí, ahora. ¿Cuántos kilos menos hay? 48. 50 casi kilos, 50, más o menos. Sí, casi 50 kilos. ¿Cómo cambia la vida, Roberta? ¿Qué pasa con tu día a día, con actividades, con la actividad física?
De antes y ahora. Sí, en realidad yo me operé por un tema de salud porque mi calidad de vida era muy mala, digamos, yo había un montón de cosas que no podía hacer, sí. Básicamente. ¿Siempre fue así desde chica? Yo sí, desde niña, sí, y creo que desde el primer año ya los médicos le decían a mi mamá que ella tenía sobrepeso, entonces, digamos, siempre fue un tema que tuve que trabajar e intenté absolutamente todas las dietas como todo el mundo, sí. Hasta que hace un par de años decidí dejar de hacer dieta porque fallaban. Porque fallaban, sí. Tenían un éxito inicial. Claro, y además era una frustración constante que no está bueno. Además la calidad de vida no es buena, pese a que eras joven, en el momento en que tenías muchos kilos de más, pero no es buena. No, definitivamente que no es buena. Pero uno se da cuenta con el tiempo. Por ahí a los 22, 23 años no tenés ningún problema y yo pensé que a los 26, si me caía y alguien me tenía que levantar, necesitaba 4 personas. Claro. Ya eso me empezó a hacer un poco de ruido. Porque aparte, una sociedad que vive juzgando, y también esto impacta en la vida emocional, ¿no? Al comprar una ropa, al ir a un lugar, las miradas. Sí, igual eso se puede superar, digamos, tranquilamente uno puede sacar, las expectativas de la sociedad y el tema emocional del tema del peso. Muchas chicas que la sufren. Por supuesto, sí, por supuesto, pero o sea, se puede hacer con un trabajo. El tema es cuando uno llega al punto de no retorno, en el sentido de que la salud se ve comprometida. ¿Y qué problemas tenías derivados de la Bueno, yo tenía prediabetes hacía 6 años, tenía muchos problemas en la rodilla, yo estoy operada de ligamentos cruzados, entonces se me complicaba muchísimo caminar, digamos. Ese era mi mayor problema. Tengo problemas en la rodilla derecha, entonces hasta la izquierda me molestaba, ya no podía caminar. Me pasé un año entre el auto y la bicicleta, porque caminar o estar parada media hora me resultaba un sacrificio enorme. ¿Y todos esos aspectos fueron mejorando, incluso la aparición de esta casi diabetes? Sí, todos los valores están en normalidad. Y yo creo que traje una foto que subí el Champaquí, por ejemplo, hace poco, algo que no me hubiera imaginado en mi vida. Claro. Estar 3 días caminando así. Así está, mira esa imagen. Sí, es genial. O sea, fue uno de los mayores logros de mi vida. Qué bueno. Bueno, Roberta, el antes y después magníficamente retratados en muchos años, en pocos minutos. Julieta Carreras es psicóloga. Bueno, y el tema de la intervención desde temprana edad, ¿no? Hay chicos que sufren mucho, adolescentes, ¿no? Es todo un tema esto, ¿no? Que impacta en lo emocional. Sí, en estos casos siempre trabajamos con la familia. Me parece muy importante pensar en que en el caso de los adolescentes están en un ámbito, un entorno social también que hay que abordar. Sí me parece importante lo que dice Roberta en torno a las limitaciones. A veces sucede que se naturalizan o se normalizan y uno no es consciente de lo que está viviendo hasta que aparecen este tipo de cuestiones donde uno se empieza a repreguntar por uno mismo. Claro, claro. Hoy está de moda hablar, y es un hecho terrible, el bullying, ¿no? Y quienes tienen sobrepeso o tienen obesidad lo sufren sobre todo, ¿no? Además de la cuestión salud, ¿no? Esto también hoy tiene mucha injerencia, ¿no? Sí. Bueno, eso por supuesto que baja la autoestima, el estado anímico empeora, sobre todo genera aislamiento social. Y eso se ve mucho en los adolescentes, que eligen, por ejemplo, o no irse a Bariloche, o no salir a bailar, o juntarse en una casa a comer para no ser vistos, para no exponerse. Claro. Doctor, ¿y usted personalmente cómo lo vive, ¿no? En el antes, el después, el ver el paciente una vez que se realizó la cirugía, los resultados a plazo, ¿cómo lo ve? A nosotros nos representa algo grato, porque realmente la cirugía tiene un porcentaje de éxito altísimo y donde ves que realmente hay un cambio en la vida del paciente. Claro. Roberta es una imagen de las tantas caras que tiene este problema. Sí. Hoy en día hay adolescentes, hay adultos jóvenes, hay personas mayores que tienen este problema. Y uno, si tuviese que traer la manifestación de esto, tendríamos que estar con más de 10 pacientes para mostrar las distintas cosas que pueden generar la sociedad, la obesidad en los distintos tiempos de la vida. Claro. De todas formas, nosotros vemos que esto realmente es útil no solo cuando el paciente se opera, sino cuando también hace correctamente un proceso de preparación y de seguimiento. O sea, la cirugía asegura que todo el mundo baje de peso. Nosotros
no medimos el éxito en la balanza. Nosotros necesitamos que el paciente, aparte de bajar de peso, esté sano, esté emocionalmente estable, desarrolle nuevas actividades, o sea, que esto sea no solo para bajar de peso, sino para modificar. Y es un su vida. estímulo, ¿no? Ver descender de peso para este cambio de actitud, ¿no? Porque se requiere un seguimiento, control con las comidas, con las actividades. Sigue teniendo esa necesidad, ¿no? Sí, sin que la voluntad influya directamente, porque la cirugía genera modificaciones anatómicas y también modificaciones hormonales que hacen que los circuitos de saciedad funcionen distintos. Ajá. Entonces, estas nuevas operaciones han mejorado desde el punto de vista que ya no es que paro de comer porque no me entra, sino que como menos y con eso estoy satisfecho. Claro. Entonces, este es el punto donde cambió la historia de la cirugía bariátrica. Ha batallado mucho con la gente que no puede acceder por cobertura, por obras sociales, prepagas. ¿Cómo está la situación hoy, doctor? Y es complicado porque en realidad la progresión de la obesidad en la sociedad es altísima. Cada vez hay más pacientes que son candidatos. Hoy en día se conocen los resultados. Existe un marco legal que apoya a los pacientes para que sus obras sociales les den cobertura. Entonces, en realidad hay una demanda muy alta que el sistema de cobertura de salud no alcanza a satisfacer. Claro. Esa ley que se dictó allá a fines del 2009, ¿qué pasa? La ley es maravillosa porque es una ley de trastornos alimentarios, en más y en menos. Es obesidad, o sea, toca todos los problemas que están vinculados. Y como toda ley tiene una reglamentación que se hizo en el año 2009. Lo que pasó es que el conocimiento en esto avanzó y la reglamentación quedó obsoleta. Claro. Y hoy en día se están aplicando normas para que los pacientes tengan autorizaciones que han quedado obsoletas y hasta te diría juegan en contra de las posibilidades, de los resultados que puedan tener esos pacientes con la operación. Te doy un ejemplo. Si hay un paciente diabético y tiene que hacer 2 años de tratamiento previo para la cirugía, agotamos su páncreas y cuando lo vamos a operar le quitamos posibilidades de respuesta. Entonces, hoy en día en lo que estamos trabajando, vos sabés que todos los mecanismos legales son lentos y estamos tratando de actualizar para que todos los pacientes tengan su oportunidad. Julieta, volviendo al tema de la relación de la comida, lo que significa calmar la ansiedad a través de la comida, ¿qué pasa una vez producida la intervención quirúrgica? ¿Cómo se maneja ese tema? En realidad empezamos antes de que el paciente se opere. Claro. Por eso es importante que el paciente haga un tratamiento prequirúrgico, donde vamos como ejercitando esos cambios que van a venir después de la cirugía, tanto en su alimentación como en conductas que van a aparecer. Y la idea ahí es pensar en sustitutos donde canalizar esta ansiedad, que sean ya no boicoteadores, sino que permitan, por ejemplo, pensar en actividad física, en una producción manual, en cuestiones que den placer, que generen placer. Claro, y también el entorno tiene mucho que ver, ¿no?, en la recuperación, ¿no? Hablabas de la familia, ¿no? Sí. De hecho, nosotros siempre hacemos una consulta con los familiares, necesitamos que los acompañen. No sirve un familiar que va a cocinar milanesas con papas fritas si el paciente se acaba de operar. Claro, requiere de un cambio grupal, ¿no? Sí, sí. En ese aspecto necesitan mucha comunicación entre ellos y saber, bueno, que cuentan con el apoyo. ¿Y en esto, Roberta, cómo funcionó la familia? No, bueno, mi familia no tengo... ¿Hay problemas también de obesidad? No, mi familia, en mi caso yo soy la única, mi mamá se cuidó siempre y ella siempre fue la que me ayudó. ¿Y qué rol jugó? ¿Cómo fue eso una vez de la intervención, de bajar de peso? Al principio mi mamá tenía muchísimo miedo, más que nada por el tema de la edad, porque ella sentía que yo era muy joven para hacer una intervención de esta complejidad, cosa que no fue así. Yo conocí, hablé con el doctor y otras personas que de hecho era mucho mejor hacerlo antes que después. Claro. Y bueno, una vez que yo me convencí, me apoyaron en absolutamente todo, sí. ¿Y hoy la comida qué lugar ocupa? A mí me gusta mucho comer, disfruto mucho, es un placer, me gusta mucho cocinar, me gusta mucho que pasar un buen momento alrededor de la comida y lo puedo hacer gracias a la herramienta que tengo ahora, porque sé que no me puedo controlar y la comida hoy en día es un placer, no es una necesidad, no es algo que yo necesite para... un clic también. Sí, por supuesto. Es que no existe más la opción a tapar emociones con comida. Entonces,
uno busca otras herramientas, como dice Julieta, Bien. que bueno, en mi caso fue el ejercicio, que a mí me gusta muchísimo, y leer. Bien. Yo, digamos, busqué placer en su momento cuando la comida no podía hacerlo, busqué placer en esas cosas que hoy siguen siendo herramientas que voy a seguir teniendo. Muy bien, Roberta. Habló en un momento de los riesgos, y mucha gente planteará, ¿qué nos puede decir el doctor sobre esto? ¿Cómo se ha avanzado? ¿A qué se expone una persona que lleva a cabo una cirugía de la obesidad? Mira, la tecnología nos dio la posibilidad de mejorar muchísimo los resultados y disminuir los riesgos. Hoy en día, esta cirugía, los pacientes llegan muy bien preparados, muy bien estudiados y tiene los porcentajes de riesgo que tiene cualquier cirugía del aparato digestivo. En realidad, no es que la cirugía tiene riesgo, sino que hay pacientes que tienen más riesgo porque han tenido infartos, han tenido problemas médicos previos. O sea, no es que la cirugía es riesgosa, sino que los pacientes obesos tienen un riesgo particular. Claro. Pero como llegamos con la preparación adecuada, los porcentajes de complicaciones son los aceptados dentro de lo que es este tipo de prácticas. Y actualmente estamos en un estándar ideal. ¿Por qué? Bien. Porque hay una curva de aprendizaje transitada, se maneja muy bien, esto es una cosa muy frecuente, nuestros anestesiólogos tienen un montón de recursos tecnológicos, y es más, es una operación de alrededor de entre 1 hora y 1 hora y cuarto, a la tarde toman líquido y al día siguiente, si están bien, se van a casa, entonces ya no tiene esa truculencia que tenía de internación. Y hay miles de casos ya como demostración de la efectividad. ¿Y en la obesidad la comida es lo fundamental o intervienen otros factores? ¿Qué cree, doctor? Yo no soy un experto en obesidad, yo soy un entendido en cirugía. En realidad, lo que nosotros vemos es que nosotros queremos hacer procedimientos que permiten a la gente vivir adecuadamente. Comer es un placer y hay que hacerlo. El problema son los límites, no es el problema comer. El problema es cuál es el límite. Hay cuestiones que, bueno, Julieta los puede decir mucho mejor que yo, que llevan a la búsqueda de la satisfacción o cubrir problemas a través de la comida. Es una sociedad realmente compleja, que lleva una velocidad diferente, que se gratifica a través de la comida y si buscan sensaciones es a través de eso, y en realidad está bien, es lógico, lo que queremos es que los pacientes disfruten. La cirugía permite que los pacientes coman, permiten que disfruten, encuentren otros límites y tengan satisfacción. Muy bien, gracias Roberta por tu testimonio, que sirva para mucha gente que nos está viendo y que tiene que tomar una decisión. Y el mensaje sería la vida antes y después de esta herramienta para bajar de peso. ¿Cómo cambió? ¿Qué le dirías a la gente? Ahora siento que puedo usar mi cuerpo al 100%, cosa que antes no podía. Y eso fue lo que me cambió la vida. Y lo haría 1.000.000 de veces más. Tan importante como eso, ¿no? Disfrutar la vida. Sí. Muchas gracias, Roberta. No, y una pregunta de rigor. ¿Hay límites de edad, intervención de piso y techo en cuestión de edades? No, mira, la progresión, el crecimiento de los adolescentes en su obesidad nos obligó a sumar una pediatra en nuestro equipo de trabajo, porque no quiere decir que los chicos se tengan que operar, pero sí es cierto que hay chicos y adolescentes que ya son diabéticos e hipertensos por la obesidad. Entonces, en realidad, en relación a estos resultados, los rangos se han extendido, operamos pacientes de más de 70 años y operamos a pacientes de menos de 18 años después de selecciones adecuadas, estudios y preparación lógica. Contamos con profesionales de primer nivel y es la respuesta de la medicina a un problema creciente, la obesidad. Muchas gracias, Jorge. Gracias a vos, Gustavo. Gracias, Julieta. Gracias. Bueno, y felicitaciones, muchas Roberta. gracias. Buen fin de semana, feliz Día del Padre para todos los que nos están viendo. Por supuesto lo vamos a disfrutar plenamente. Y el sábado estaremos retornando, como siempre, sábado a la noche, Canal 5 y cada debate que se abre en Plan A. Gracias.